Muy bien, hola alumnos de cuarto medio del Colegio Técnico Naciones Unidas de Puerto Montt. Mi nombre es Marcelo Soto, soy el profesor de Lengua y Literatura y en esta ocasión voy a hacer un video de lo que es la plataforma Aula Aprendo en Línea, el aula virtual del Ministerio de Educación pensada para este tiempo de cuarentena. Estamos en el año 2020 por si acaso. Bien, comencemos. Voy a compartir la pantalla en cuanto al navegador. En este caso yo ocupo el navegador Google Chrome y tengo principalmente que compartirles esto, que es la página del Currículum Nacional, Mineduc, de cuarto medio. Vamos a partir primero con la unidad 1, que es la unidad que nos correspondía ver durante el mes de marzo. Eh, Recordarles que solamente tuve una clase de presentación con ustedes y es por eso que ahora también, luego de ver los intentos de comunicación que hemos tenido, decido hacer esta forma también de entablar mayor comunicación y darles materiales para que tengan presentes. Perfecto, estamos acá en la página y lo que podemos ver que está el título de la unidad, literatura y ensayo. Análisis del contenido y la estructura de los ensayos, interpretar y comparar obras dramáticas que abordan el tema de la mujer y analizar las obras de anticipación social, además de crear textos expositivos argumentativos. Esto último era lo que yo decía que íbamos a hacer para el día del libro, que obviamente no va. Por eso todo se reformula y vamos a trabajar directamente con estas guías. Las guías de Aprendo en Línea del Ministerio de Educación, que en total, como podemos ver, está la unidad 1, que tiene 5 semanas en esta ocasión, de las cuales cada semana tiene actividades y que en el caso de la semana 5 también tiene actividades con semana 18 y finalmente 20. O sea, esto está pensado en que la unidad 1 partió el 15 de marzo, por ejemplo, y terminó el 15 de abril, un mes de actividades o un poco más, pensando en que van a salir de vacaciones el 15 de abril. Vamos a lo concreto del plan de trabajo. Acá hay un plan de trabajo donde se organizan las clases según temática. Por ejemplo, vamos a hacer un poco de zoom para ir a la clase 1. Conocer de qué se tratará eh, la unidad, ser y existir y tener una aproximación a ella. Entonces, vamos a ver hoy la primera clase. Ok, vamos por la organización. Si quieren pueden tomar el tiempo. Acá yo me anoto para ver cuánto también me voy a demorar en realizar esto por mi cuenta. Clase 1, unidad 1, aprendo en línea. Hago clic, se abre el archivo. Puedo trabajar también sin conexión, los puedo descargar. En el caso que tengan solamente redes sociales, me avisan y yo se los mando por WhatsApp o pídanle a algún compañero que se lo envíe por WhatsApp los archivos. Tenemos clase 1, introducción a la unidad. Para comenzar, hola, hoy comenzarás con la primera unidad de tu libro, llamada Ser y Existir. El propósito de hoy es que conozcas de qué se tratará la unidad y tengas una aproximación a ella. Para eso trabajarás en las páginas 8 y 9. En todas las guías, en cada clase, van a decir con qué página del texto escolar trabajamos y las van a tener adjuntas al final de la actividad. Por ejemplo, aquí yo bajo el documento y me encuentro las dos páginas del libro, las 8 y 9. Vuelvo a donde estaba antes. Antes de la lectura. Antes de la lectura. Lee el cuadro en esta unidad para que sepas de qué se tratará. Lee también los propósitos de la unidad para que puedan guiarte durante esta y las próximas lecturas. Por último, lee el cuadro amarillo en donde se explica que este libro fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial. Luego, anota en tu cuaderno qué es lo que sabes acerca de la Segunda Guerra Mundial. ¿Has visto el tema en clases de historia? ¿O quizás leído algún libro o visto alguna película? Ya, eso es antes de la lectura. Estamos hablando de antes de la lectura de lo que aparece en la página 8 y 9. Luego, me explican durante la lectura
comienza la lectura del texto. Ok, el texto que vamos a leer. Busca en el diccionario aquellas palabras que no entiendas. Pueden buscarla también en el celular, por Google, pero el tema es que tienen que buscar por su cuenta, estimularse, ser investigadores, chiquillos. Recuerda que la Primera Guerra Mundial, voy acá por si acaso, eh, terminó en 1918 y la Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939. Por lo tanto, el periodo al que se refiere el narrador es entre guerras. ¿Okay? Cuando llegues a la Guerra de España, responde la pregunta número 2. Luego continúa tu lectura hasta finalizarla. O sea, durante la lectura, todo este párrafo que acabo de leer de durante la lectura, me está diciendo en qué orden tengo que realizar las actividades. Ahora, después de leer, ¿qué voy a hacer? Responde la pregunta 1 en tu cuaderno. Perfecto. Ahí vamos a ver cuál es la pregunta 1. Luego, observa las imágenes, qué reconoces en ellas. Pasa a la pregunta 4 y a raíz de lo que has observado, describe lo que ves. Luego piensa en los personajes que pueden haber estado presentes tanto en los textos literarios como en los no literarios escritos en esa época. No te olvides de lo que comentaba el narrador del texto que acabas de leer. Si quieres saber más del libro, qué es la literatura, ingresa al siguiente link. Vamos a dejar abierto el link. No, desde acá no se puede. No se puede copiar desde acá. Después lo vamos a buscar. Y por último, de cierre. Con esta breve introducción te puedes formar una idea de la unidad que está comenzando. Hoy aprendiste acerca del periodo entre guerras, viéndolo desde la perspectiva de las personas que lo vivieron. Como se dan cuenta, yo elegí leer la clase completa para entender cuáles van a ser las 3 etapas que me están pidiendo. Antes, durante y después de la lectura. De ahora que voy a ver cuál es la lectura, voy a ir viendo las preguntas y también voy a ver si que tengo que volver a revisar el texto un poco más arriba. ¿De acuerdo? Unidad 1, ser y existir. En esta unidad, que es el cuadro que me estaban diciendo que me van a explicar qué es lo que vamos a ver, te aproximarás al contexto histórico, social y cultural del siglo XX, el que está marcado por conflictos bélicos, que son conflictos de guerra, que hacen cambiar la perspectiva que el hombre tiene de la existencia. Este contexto se refleja en las obras literarias y en las no literarias que leerás en la unidad. Desde la lectura de ellas podrás vincular la visión del mundo del siglo XX con tu realidad. Luego, obviamente, voy a hacer un puente entre esta lectura y el contexto actual de pandemia, de siglo XX, de Jean-Paul Sartre y el existencialismo. Bien, vamos a leer el cuadro que está acá al lado izquierdo, antes de leer el texto El artista y la historia, de Jean-Paul Sartre. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre publica ¿Qué es la literatura? En este libro, que puede calificarse como un largo ensayo, el filósofo, escritor y crítico reflexiona sobre el papel de la literatura en una sociedad que debe reconstruirse luego de la devastación material y moral que dejó la guerra. ¿Entendido? Perfecto. O sea, tuvimos una guerra, Jean-Paul Sartre, escritor, filósofo, escribió obras de teatro, de filosofía, ensayos, ¿bien? Reflexiona sobre su época y dice, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con la literatura? ¿Qué es la literatura después de esto? Y es por eso que vamos a leer este texto, para tener una visión de lo que es el siglo XX. Vamos al texto. El arte y la historia. Jean-Paul Sartre. Fue por esa época, en la década de los 30, cuando la mayoría de los franceses descubrieron con estupor su historicidad. Desde luego, habían aprendido en la escuela que el hombre juega, gana o pierde, en el seno de la historia universal, pero no habían aplicado esto a su propio caso. Pensaban vagamente que ser históricos era lo propio de los muertos. Aunque nos inquietara a veces el rearme alemán, nos creíamos en marcha por un largo camino recto y teníamos el convencimiento de que nuestras vidas estarían tejidas únicamente por circunstancias individuales y jalonadas por descubrimientos científicos y reformas felices. A partir de 1930, la crisis mundial, el advenimiento del nazismo, los sucesos de China y la guerra de España nos abrieron los ojos.
nos pareció que iba a desaparecer el suelo bajo nuestros pies. Y de pronto comenzó también para nosotros el gran escamoteo histórico. Súbitamente había que considerar esos primeros años de la gran paz mundial como los últimos del periodo entre las dos guerras. En cada promesa que habíamos saludado, al paso que había que ver una amenaza, y cada día que habíamos vivido descubría su verdadero rostro. Nos habíamos entregado, confiados, a una paz que nos empujaba hacia una nueva guerra. Seguimos el texto de la próxima hoja. Me salto, por ejemplo, en este caso, las preguntas. Nos habíamos entregado confiados a una paz que nos empujaba hacia una nueva guerra, con una rapidez secreta, con un rigor que se ponía por careta una alegre despreocupación. Y nuestra vida de individuos, que parecía haber dependido de nuestros esfuerzos, virtudes y defectos, de la suerte, buena o mala, y de la mejor o peor voluntad de un reducido número de personas, se nos mostraba ahora gobernada, hasta en sus menores detalles, por fuerzas oscuras y colectivas, y reflejando en sus circunstancias más privadas el estado del mundo entero. Nos sentimos bruscamente situados. El destino de nuestras mismas obras estaba ligado al de Francia en peligro. Nuestros mayores escribían para almas desocupadas, pero para el público al que íbamos a dirigirnos habían terminado las vacaciones. Ese público estaba compuesto de hombres de nuestra especie, de hombres que, como nosotros, esperaban la guerra y la muerte. A esos lectores, sin ocios, acosados sin tregua por una preocupación única, solo podía convenir un tema. Teníamos que escribir de su guerra, de su muerte. Reintegrados brutalmente a la historia, estábamos contrañidos a hacer una literatura de la historicidad. Jean-Paul Sartre, año 1991, El artista y la historia, fragmento presente en el libro ¿Qué es la literatura?, publicado por la editorial Losada en la ciudad de Buenos Aires. Acabamos de leer un fragmento. De acuerdo, ahora que ya leímos el texto, volvemos al nombre de la unidad, revisamos el título, el artista y la historia. Podemos ver que el texto que leímos está compuesto de un cuerpo entero, ¿no? De un fragmento que ocupa 2 páginas, y tenemos acá algunas preguntas que responder. Responde las preguntas de manera individual. ¿Qué temas se abordan en el fragmento? Menciona 2 y explica cómo llegaste a la respuesta. Bien. A ver, los 2 temas que se habla, por un lado, yo lo puedo pensar desde el título, el artista y la historia, ¿no? Por un lado, el mismo título habla sobre qué pasa con los artistas, es como la segunda parte del texto, y también qué pasa con el situarse en la historia, en un lugar histórico, ¿no? En un lugar histórico de pensarse en un momento crucial de la vida humana y de la historia a nivel grande, con H, con H mayúscula, si se quiere, pensar dónde estamos situados en esa historia. Y por otro lado, eso como desde el título. Ahora, si yo voy a lo que leí, yo puedo separar que en esta primera parte, en esta primera hoja, sitúa como el contexto, la década del 30, en qué estábamos, cuál era el ánimo, la animosidad, eh, qué pasaba en distintas culturas. Por ejemplo, acá dice, ¿cómo era el contexto finalmente? El advenimiento del nazismo, los sucesos en China, la guerra en España, como que era todo muy guerra. Y eso quiere decir justamente el peligro a la vida, la cercanía de la muerte. Entonces, ahí tengo otro tema. Y el segundo tema es, bueno, ¿qué va a pasar con la literatura? ¿A quién se le escribe? Primero, ¿qué quiere leer aquella persona que está pensando todo el tiempo en la guerra? O bien, ¿cómo dar testimonio? ¿Cómo poder escribir sobre aquello que se vivió cuando en el momento en que se vivió se estaba más atento de seguir viviendo y no pensando como, uy, ¿cómo voy a contar esto? 2. El autor se refiere al periodo de entreguerras, es decir, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la Segunda, y menciona hechos como el surgimiento del nazismo y la Guerra de España. Escribe en tu cuaderno lo que sepas en estos hechos.
Si necesitas ayuda, pregúntale a un compañero o a tu profesor. Bien, en esta parte, te les pido, así como lo hice yo, porque soy un buen alumno y tengo mi cuadernito, yo igual contesté esto en el cuaderno, que pueden ver con mi feísima letra, ahí está contestado lo que sabía, ¿no? A términos grandes. Eh, Obviamente sin mucho detalle. Eh, Sabido es que desde el lenguaje y comunicación, cuando lo tuvieron en séptimo o octavo básico, se veía el concepto de la amistad en octavo básico. Algunos todavía el género como historias del nazismo o de las guerras sigue presente, y Hollywood también nos da a cada rato alguna película que tiene que ver con el periodo de guerras, bien, de conflictos bélicos. Así que yo creo que culturalmente podemos saber bastante sobre cómo fue este proceso y periodo. A ver, veamos las fotitos. Ahí no se ve muy bien, pero creo que es como desenterrando algo, ¿no? Como que vamos a ver eh, un hoyo, colores blanco y negro, no sé, como que eh, asociar uniformes con militares, o bien acá tenemos un edificio con una bomba destruida, ¿no? Ojalá no volvamos a vivir con esto. Propósitos de la unidad: identificar rasgos generales de la literatura contemporánea y analizar textos con distintas secuencias textuales, entre ellas la argumentativa. Luego van a escribir una autobiografía y luego van a llevar a cabo una entrevista. O sea, eso es como lo que se tenía planeado en esta unidad. Si yo veo acá, bueno, otra foto de los campos de exterminio, un encuentro nazi con su estética difícil, bombas, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos como presentación de acá. Ahora bien, eh, ya que estamos con esto, yo puedo decir que este texto es un texto argumentativo, es un fragmento de alguien que desarrolla una idea, de estar reflexionando en torno a algo que vivió y algo que está pensando que va a ocurrir en el momento. Es como cuando yo les comento que este texto toma una trascendencia y una espiritualidad distinta cuando lo pensamos desde el enfoque que podemos pensar desde el 2020 con la pandemia de coronavirus y el quedarnos en nuestras casas. Finalmente es un contexto no normal, y esta situación que es a nivel mundial, eh, de quedarnos en nuestras casas, de aislamiento, de no poder abrazar, de, de controlar un virus, eh, da para preguntarse qué va a ser de la literatura en el futuro. ¿Cómo se le va a hablar a esta generación que pasó por una pandemia? ¿Acaso va a cambiar algo o va a seguir todo igual? Son algunas de esas reflexiones. Ahora, en la última parte de la página 9 dice: comenta con tu curso, ¿qué cambio produce el contexto histórico en la visión del mundo de los franceses? Y dejar de pensarse de un modo, ¿no? Como que ahora, yo lo pregunto, y vamos a aterrizar esto para que lo comenten acá abajo del video. Alumnos, ¿cómo creen que va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar el contexto histórico de de pandemia en nuestra visión de mundo de los chilenos? Y si quieren, particularmente de la ciudad donde vivimos, Puerto Montt, ahí hay un tema. Entonces yo creo que mucho, en mi caso, si yo tuviese que contestar eso, yo creo que ojalá nos volquemos hacia preocuparnos más por la tierra y también de eh, la empatía entre los seres humanos. Puede sonar como un poco hippie, pero yo creo que es necesario aterrizar, dejar de contaminar mucho, hacernos preguntas sobre qué es necesario y qué no, y también demostrarnos amor y cariño, que finalmente lo que en nuestras soledades eh, no podemos, no podemos compartir. 4. Observen las imágenes que acompañan la foto, ya las revisé, o sea, que acompañan el texto, y describan qué hechos se muestran en ellas. Considerando que los autores del siglo XX se ven influenciados por su contexto histórico, comenten. ¿Qué tipo de personajes creen que se pueden encontrar en las obras contemporáneas? Encuentro que las obras contemporáneas del siglo XX van a tener eh, dictadores, eh, grupos enfrentados, dos bandos, personas inocentes,
gente que tiene poder y que abusa de los demás, dañados, ¿no? Eso es lo que pienso del siglo XX. Entonces yo creo que ahora, ¿cómo serán? Y acá voy a dejar estas dos preguntas. Una, ¿cómo creen que va a cambiar nuestro contexto histórico actual, la visión que tengamos como mundo, la visión de mundo que tengamos los chilenos? Esa es una. Y dos, a propósito de la pandemia y del coronavirus, ¿cuáles son los nuevos personajes que pueden estar presentes en la literatura? ¿Cómo se va a leer esta pandemia en 70, 50 años más? Bueno, chiquillos, esta ha sido para ir cerrando, esta ha sido la clase, la primera clase, son 54, casi ocupé 20 minutos de realizar esta clase. Esperar que le haya gustado. Esta es una forma de realizar las clases. Si se dan cuenta y se dedican solo a hacer esta actividad, no les va a llevar más de 30 minutos, anotando en su cuaderno sus respuestas. Bien lo pueden comentar acá abajo en el video qué les parece. Cualquier solicitud o idea viene súper bien. Y nos estamos viendo en la próxima clase virtual. Esperemos, yo voy a seguir subiendo estos materiales. Es necesario tener un feedback, así que todo comentario, like, suscríbanse, compártanlo con compañeros si les gustó el video. Todo viene súper bien y mantengámonos comunicados. Un gran abrazo a la distancia, quédense en casa y sigan estudiando y disfrutando la vida, chiquillos, que es lo principal. Un abrazo.